Buen día, hermanos queridos. Espero que estén bien, que les haya pasado ya el frío. Entramos más en calor con la alabanza y también estamos en comunión ya alabando al Señor. Nos gozamos en eso. Qué lindo es decir, si tú eres mi Dios, Señor, poder declarar esas cosas, de esas alabanzas. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que las componen, que pueden interpretar lo que uno quiere decir sencillamente en su corazón. Hoy, hermanos, continuaremos viendo la carta a los Hebreos, esta hermosa carta que hay que aclarar, tal vez ya estudiándolo por varios domingos, lo hemos sabido, pero hay que aclarar que esta carta es escrita para alentar a los creyentes del primer siglo a depositar su fe en Cristo y en ese afán de alentarles, el libro, esta carta, muestra promesas, muestra ejemplos de recompensas, ejemplos humanos, y también hay advertencias a no abandonar la fe, a no despreciar la obra de nuestro amado Señor. Y veremos hoy un pasaje, les invito a estudiar un pasaje que es cortito, no es muy largo, y en él el autor usa todos estos recursos. En este pasaje, en un corto párrafo, y va a comenzar con una dura y cruda advertencia de algo que nos leía también nuestro hermano Claudio, pero es una advertencia necesaria. Es algo que el autor hace con amor, pero sí denotando crudamente y en un sentido bien real y directo lo que es la ira de un Dios santo. Les invito a orar y entonces nos concentramos en la palabra. Padre, te alabamos. Oramos, Señor, dándote gracias, dándote todo honor y gloria, sabiendo que tú eres el único y sabio Dios que tiene en sus manos todas las cosas, todo el universo, todas las cosas creadas dan gloria de tu nombre. Todas las cosas, Señor, son evidencia de tu majestad, de tu gran poder. Y nos asombramos al pensar que tú nos has amado, tú nos has alcanzado con tu gracia divina. Y tantas cosas que antes eran oscuras para incluso los creyentes, hoy son aclaradas para nosotros y podemos conocer las riquezas de este nuevo pacto que es en tu sangre, pacto de gracia por el cual podemos llegar confiadamente a tus pies. Qué valioso, Padre, lo apreciamos, te exaltamos por eso, reconocemos que has sido misericordioso, que tus misericordias han sido grandes para con nosotros, pecadores indignos, pero que nos has hecho aceptos ante el Padre, con tu sacrificio, con el sacrificio de nuestro amado Señor. Padre, oramos para que hoy nos guíes, que tu palabra sea el faro que nos guíe a entender lo que tú quieres decirnos y podamos avanzar una vez más en nuestro crecimiento, un poco más. Padre, que tu nombre sea exaltado en esta predicación y que nosotros podamos ser llevados a un arrepentimiento, a un reconocer más claro de nuestra situación. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Este pasaje está después de una hermosa exhortación que hace el autor donde dice: no dejemos de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero aquí vamos a ver una
cruda advertencia, una dura advertencia que es ella, no obstante, con amor de parte del autor. Y dice Hebreos 10, del 26 al 31, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay un peligro que está alertándose, hay un peligro enorme, grande, para los creyentes y en los cuales no deben jamás caer. Todo creyente que ha conocido la verdad del Evangelio, que ha conocido las riquezas de la palabra, las promesas de la palabra, que ha conocido el plan que Dios tiene para sus hijos, no ha de caer en esto. Hay una advertencia de caer en esta triste situación de abandonar la fe de Cristo. Y está el autor hablando de una manera de una abierta rebelión a Dios, de personas que han conocido el mensaje de Cristo en algún momento, que han conocido lo que es el Evangelio, pero luego se arrepienten y le dan la espalda al Señor, desechando toda su gracia, desechando toda su misericordia. No es la primera advertencia que hace el autor de la carta. También en el capítulo 6, si vamos un poquito atrás, capítulo 6, del 4 al 8, vamos a ver que también dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, lo mismo, esto de iluminados quiere decir instruidos, que fueron enseñados, que gustaron del don celestial y fueron ellos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Está también esta advertencia. Y entonces tenemos ahora en el capítulo 10 una advertencia similar, pero que aún, hermanos, es más dura, es más cruda. ¿Por qué? Porque está diciendo el escritor, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es decir, hay una voluntad implícita, se trata de desechar, de abandonar completamente la fe que habíamos comenzado a cultivar. Eso está advirtiendo el autor. No caigan en esto. Y ya algunos seguramente habían caído en este gran pecado, abandonar del todo del amor del que habíamos sido objetos, abandonar el amor que habíamos ya comenzado a declarar, a cultivar, a declarar que el Señor nos había amado y por ende nosotros también le amamos, y vamos a prescindir, los que hacen esto van a prescindir de la misericordia y de la gracia de Dios y van a decir, claro, yo soy suficiente, no necesito a Dios, puedo cuidarme, puedo guiarme solo, no necesito el Evangelio, no necesito a Dios. Y esto es retroceder de la fe que teníamos en Cristo, o que una persona puede haber tenido en Cristo, de la fe y del amor que había depositado en Él, al estado natural de un pecador enemistado con Dios. Noten la gravedad del caso.
Es decir, antes de la cruz éramos enemigos de Dios, estábamos bajo la ira de Dios. Y luego cuando miramos con fe la cruz de Cristo y reconocemos su sacrificio, el poder de su sangre, la misericordia de su perdón, son quitadas nuestras culpas, son lavados nuestros pecados y venimos a la regeneración, a una vida nueva. Pero este pecador que no quiere seguir y vuelve atrás de la cruz, vuelve a este estado inicial en que nuevamente sus ropas son viejas, son manchadas por el pecado y vuelve a ser un enemigo de Dios, enemistado con Cristo. Y entonces vemos, por ejemplo, que la palabra voluntariamente, que está usada acá en Reina Valera, en la versión NBI, por ejemplo, Nueva Versión Internacional, dice obstinadamente. Y tal vez muestre un poquito mejor la situación. Porque si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, dice así la NBI, ya no hay sacrificio por los pecados. El vocablo original usado para obstinadamente, esta palabra que indica una porfía, un ir hacia un lugar equivocado, sin querer volver, sin entender, sin analizar. Esta palabra original es ekousios en griego y tiene la idea de una participación voluntaria. Es decir, la persona no ha sido guiada, no ha sido inducida, sino que voluntariamente va a querer tener esta rebeldía, este pecado. Y este pecado, hermanos, que aquí nombra Hebreos, el autor de Hebreos, este pecado voluntariamente, que se hace voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es la apostasía. Y es algo triste que pueda una persona que ha conocido todas las riquezas de Cristo, todo lo maravilloso que es Cristo, lo maravilloso que es Dios, cuánto poder, qué vida más plena puede haber en Dios, puede haber en Cristo. Pero la persona que llega a este estado de la apostasía va a agotar estos recursos. Y por eso que también el pasaje dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque esta persona lo desechó, desecha esta gracia, desecha este regalo y dice, yo ya no lo necesito, no lo quiero, lo devuelve y a cambio de esta gracia ahora queda el juicio. Y es algo triste porque la misma Biblia está diciendo, la palabra de Dios está diciendo que ya no hay otra puerta, no hay otros recursos, no hay una puerta lateral por donde este pecador que desecha esta gracia pueda acudir. Y, por ejemplo, podríamos citar muchos pasajes, pero Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces no quedan más puertas de escape, no quedan más salidas para quien ha desechado esta gracia. Queda el juicio, queda la ira condenatoria de Dios que está antes del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Antes de que llegara la gracia estaba la condenación, solamente estaba la condenación de un Dios airado por el pecado, y la Biblia lo describe también en Romanos 2:5 y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y hermanos, no es el propósito de Dios eso en su misericordia. Lo describe, lo advierte la palabra, pero no es el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que todos sean salvos. Y eso está en la misericordia eterna de nuestro Señor. Pero este pecador que vuelve atrás
está desechando, está acumulando ira para el día de la ira, como dice acá. En el caso de una persona que apostata de su fe, niega y se arrepiente de haber tenido la fe que tuvo, que tenía al conocer la palabra, después de haber oído cierto el Evangelio, es distinto a pecar rechazando el mensaje sin haberlo conocido. Entonces no podríamos decir que fuera apóstata una persona de un país musulmán que nunca ha conocido la palabra de Dios. Entonces en este caso sí es distinto porque la persona ha tenido conocimiento, menospreciando la obra de Cristo en su rol salvífico y sacerdotal. Estos domingos anteriores ustedes han estado estudiando lo que es el rol de Cristo en su labor sacerdotal y cuán hermoso es considerarlo. En esta carta, por ejemplo, el autor, en la carta a los Hebreos, el autor explica amplia y detalladamente lo que es la supremacía de la persona de Cristo, superior a Moisés, superior a los ángeles, su sacrificio superior, todo el sistema del nuevo pacto es ampliamente superior al del antiguo. Y más aún, el sacrificio de Cristo, el rol de Cristo es algo completo, perfecto, eterno, es suficiente y eficaz para sostener al creyente en la gracia de Dios, intercediendo por él, ayudándolo, presentándolo justo ante el Padre. No hay otro sacerdote mejor, no hay un sacerdote mejor que Cristo, y Él es el sacerdote perfecto, que ni siquiera podemos limitarlo a la obra de salvación inicial nuestra, sino que sigue actuando, sigue trabajando para nosotros. Eso ya lo hemos estudiado en detención. Y dice, por ejemplo, en la misma carta, el capítulo 4, 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es esto? Nuestra profesión es nuestra declaración, es nuestro testimonio, es nuestra posición de Hijo de Dios que declaramos sin vergüenza, con gozo, con verdad, decididamente, con una convicción clara, declaramos ante los demás. Yo profeso conocer a Cristo, yo declaro que creo en Cristo, yo declaro que soy un hijo de Dios. Estoy declarando, eso es profesar, estoy confesando a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Él es mi Señor. Y entonces esa es nuestra profesión. ¿Qué hace el autor acá? Está aconsejando, está exhortando a los hermanos que retengan esa profesión. No la sueltes, es tuya, tenlo como algo valioso, es tu baluarte. Yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios. Debemos permanecer en eso y siempre nunca dejar de apreciar lo que es nuestra salvación. También estudiábamos tiempo atrás, no sé si recuerdan, cuando dice, no nos deslicemos, no descuidemos esta salvación tan grande, dice el autor también a los hebreos. Por lo tanto, no podemos agotar estas posibilidades de redención, todo lo que Dios ofrece, todo lo que Dios pone en la mano al creyente, que no hace nada. Es increíble, pero en la gracia de Dios nosotros no hacemos nada. Solamente miramos con fe a Cristo y recibimos de su gracia, de su misericordia. Entonces, despreciar eso es agotar también todos los dones de gracia que nos da Dios. Cuando rechazamos toda esa obra de Cristo, estamos agotando los recursos de salvación. Cerramos la puerta a Cristo, a su invitación,
a su regalo de amor, que es la salvación. Vamos al punto 2, que dice el peligro de desechar la sangre de Cristo. Aquí vamos a ver que hay un contraste entre los dos pactos. Es interesante lo que hace el autor porque él está volviendo a que aprecien lo que se hizo en el antiguo pacto. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjense que, hermanos, aquí se contrasta el desobedecer la ley del antiguo pacto con el rechazar la obra de Cristo en el nuevo. Es rechazar a un sacerdote mayor, ya lo sabemos, superior al sacerdote del antiguo pacto, que estaba continuamente ofreciendo sacrificios que nunca limpiaban al pecador. Es superior en todos los sentidos a los sacrificios del viejo pacto. Hay un sacerdote mayor, un sacrificio mayor y una sangre superior y eficaz. Noten qué increíble. El mismo Hebreos 7, en capítulo 7, 22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por lo tanto, razón tiene el autor al decir, no descuiden esta salvación tan grande, porque en el nuevo pacto está todo dado para que el pecador se acerque confiadamente al trono de la gracia de Dios y reciba su misericordia. Hay en los rituales de la ley, para dar un ejemplo, se exige del animal solamente que no sea quebrado, que no esté manchado, que no tenga una oreja cortada o una patita quebrada, pero no se hace énfasis en su sangre. Solo se sabía que la sangre cubría el pecado del pecador y era el acto que se hacía en el propiciatorio. Pero la sangre de Jesús no solo cubre el pecado, como en el pacto de la ley, sino que quita el pecado, limpia al pecador, lava al pecador, lo viste de nuevo. Cristo le da nuevos recursos. Y entonces es tremendamente diferente, enormemente diferente la sangre de Cristo a la sangre que se vertía antes por los sacrificios. Noten que la sangre de los animales era común, no había una diferencia entre un animal y otro, era una misma sangre, pero esta de Cristo es única, es la sangre preciosa de nuestro amado Señor y Salvador derramada en la cruz, una sola vez, para una eternidad en que un tiempo, no es una eternidad, es un tiempo de gracia, donde el pecador es lavado y limpiado por la sangre de Cristo. Este tiempo no es eterno, porque va a llegar un tiempo del juicio. Pero mientras tanto, hermanos, si estamos bajo la gracia de Dios, si estamos bajo esta misericordia, ¿cuánto más deberíamos apreciarla? La sangre de Cristo es poderosa para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, dice 1 Juan 1:9. Y entonces el versículo que leemos acá, dice que incluso hay un peligro en hacer afrenta al Espíritu de gracia. Estamos también ofendiendo al Espíritu Santo. El apóstol Pablo en el libro en la carta a los Efesios 4:30 habla de no ofender, de no contristar al Espíritu Santo de Dios. No sé si lo recuerdan, un pasaje bien conocido. Y habla de cuidar nuestro hablar, de no robar, de no mentir y de no ofender con eso al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo. Pero ahora calcula, hermano, ¿cuánto más
vamos a contristar al Espíritu Santo, cuánto más ofenderíamos al Espíritu Santo si negáramos nuestra fe y volviéramos atrás y dijéramos: no quiero más, Señor, seguirte, no quiero más amarte. Cuán triste es para el Espíritu Santo esta actitud de un apóstata. Entonces, tenemos que apreciar que al negar nuestra fe de Cristo que recibimos de Él, estamos despreciando una fe también más preciosa que el oro, como dice el apóstol Pedro. Por eso es ineludible el juicio de Dios y podemos caer de la gracia y de la misericordia de Dios también. Por ejemplo, en 10:30, el mismo libro, en la misma carta, 10:30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ahí está el resto del pasaje que leímos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahora este versículo también está citando un pasaje del Viejo Testamento cuando Moisés está en sus últimos días y advierte al pueblo de su pecado. El pueblo había sido infiel. El pueblo en alguna manera, en gran manera, había sido también un pueblo apóstata. Había apostatado en su fe, aún viendo, aún conociendo todas las maravillas que Dios había hecho en medio de ellos. Pero Moisés le escribe en Deuteronomio 32:35 y dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. ¿Qué estaba preparado? El juicio de Dios, y eso no era una carta de reprensión. Eso era un juicio tan terrible que ellos iban a caer en manos de sus enemigos. Y eso era algo terrible también. Qué duro, hermanos, qué duro y terrible es esto. Caer en las manos de la ira de Dios, de un Dios que va a juzgar y va a actuar con furor. Y dice la palabra: es horrible caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, ante el pecado de negar la fe, habiendo conocido el Evangelio, habiendo conocido la doctrina de Cristo, aparece un Dios que es fuego consumidor. Él mismo promete castigar, juzgar, porque es un Dios, hay que comprender que es ahí está un Dios airado, que está dispuesto a consumir a un pecador obstinado, que no quiere reconocer que está despreciando su sacrificio. Y hermanos, perdón. Al pensar en esto, que es tan duro, nosotros podríamos pensar y decir, reflexionando, ¿cierto? Decir, bueno, ¿qué pasa con el amor de Dios entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de las misericordias de Dios? ¿No declara la palabra que son eternas? Sus misericordias son para siempre. Hay un salmo entero hablando de las misericordias de Dios. ¿Se acabaron? ¿Se agotaron para el hombre apóstata? ¿Se agotaron las misericordias y el amor de Dios para el hombre que ya no quiere seguirle? No, hermanos. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, siempre han estado, continúan vigentes, están ahí para quien las quiera alcanzar. Dios es amor y su misericordia es para siempre. Su mano está extendida esperando que el pecador se arrepienta. Su palabra ofrece salvación como regalo de Dios por gracia. Y el Evangelio incluso es poder de Dios. Lo declara Pablo en Romanos 1:16.
Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Está ahí a la mano. Como dice también en Apocalipsis, el Señor, yo estoy a la puerta. Pero todo esto, todo este regalo, todo este recurso, toda esta gracia queda invalidada, va prácticamente a la basura cuando un pecador menosprecia la sangre de Cristo. Se acaba, ya no queda más sacrificios por el pecado y vuelve el pecador a vivir bajo la ira de Dios. Qué triste, qué triste. No obstante, hermanos, que quede claro, la misericordia y la gracia de Dios siempre están, no se acaban. La puedo desechar, claro, pero está ahí. Y aún así, cuando yo peco y me rebelo contra Dios momentáneamente en un estado de mi vida, Dios tiene misericordia y me va a corregir por su palabra. Me hace volver. Me va a hablar de alguna forma por el consejo de un hermano o por la predicación de la palabra. Me va a hablar de alguna forma para que yo vuelva, me humille, pida perdón y me ponga a cuentas con Él. Entonces, ahí hay otra muestra de la misericordia de Dios que está vigente y que está actual, está actuando. No es que Dios quite su amor y su misericordia de un pecador no arrepentido o uno obstinado en rechazarle, sino que el hombre puede con la dureza de su corazón rechazar su amor para volver a vivir bajo la ira de un Dios airado por el pecado. Y es absurdo, hermanos, es tan absurdo porque Cristo ya aplacó la ira de Dios con su sacrificio. Por eso el autor dice con toda autoridad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Vamos al punto 3, el valor de la advertencia. Cuando nos alejamos del Padre, abandonando nuestra fe. Mire, vamos a Hebreos 3, 12 al 15. Hebreos 3 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo tanto, está exhortando a que retengamos nuestra profesión de fe. Verso 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Está citando unos episodios del tiempo de Moisés, cuando el pueblo se rebeló. Eso se refiere de la provocación, pero el autor está animando, exhortando a los creyentes a no endurecer nuestros corazones a causa del pecado. Y eso es oír su voz, el oír la voz de Dios, porque acá en el verso 15, por ejemplo, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y eso es, hermanos, el considerar la palabra, el obedecer la palabra, el atender a los preceptos de Dios, el considerar los preceptos de Dios y sus mandamientos. Toda la Escritura es lo que Dios nos quiere hablar. Cuando abandonamos nuestra fe, desvaloramos la palabra. Estamos diciendo, bueno, esta palabra ya no está vigente, no tengo por qué obedecerla. No queremos oír la voz de Dios. Y hermanos, oír la voz de Dios no es escuchar un trueno audible, sino que es atender y obedecer la palabra escrita, la revelación escrita de Dios. Todo lo que es la palabra de Dios es lo que Dios nos dice, es lo que Dios nos quiere hablar. La misma carta a los hebreos también nos exhorta a valorar la obra del Señor
10:19, volviendo en el capítulo 10, atrás, ya lo estudiamos, pero es bueno considerarlo nuevamente, y dice del 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y noten aquí que está diciendo que Cristo, con su sacrificio, nos abre un camino nuevo y vivo para llegar al Padre. Nos pone un sacerdote para interceder por nosotros y nos invita a acercarnos a Él ya estando lavados, ya estando purificados. ¿Qué nos ha de lavar? La palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No podemos descuidar, por tanto, hermanos, nuestra salvación. Hebreos 2:1, 2 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí está esta advertencia en cuanto a la salvación. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Por tanto, hermanos, no podemos descuidar esta salvación, sino trabajar en ella. ¿Cómo? Esforzándonos en la gracia, sirviendo al Señor, alabando al Señor, reconociendo sus atributos y su obra de gracia en nosotros, lo que está haciendo en nuestras vidas. Por lo tanto, al final tenemos esta última nota, y en sus apuntes está un aliento a perseverar. Y quiero decir, hermanos, antes de ver algunas citas, esta carta no se escribe a los apóstatas. Esta carta no se escribe a los apóstatas o a los que menosprecian su sacrificio. Se escribe a creyentes que aman al Señor, a quienes se les advierte de no descuidar su fe, de no dejar de amar al Señor, a su Señor que murió y resucitó por ellos. Para ellos se escribe. Se les alienta, por tanto, a valorar, se nos alienta a valorar todo lo que tenemos en Cristo, a no dejar de congregarnos, a exhortarnos, como decía el tema anterior, a amarnos unos a otros, a tolerarnos, comprendernos, soportándonos unos a otros, como dice Pablo en Efesios. Y en Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:39, hermanos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Claro, cuando consideramos lo que el Cristo sufrió, lo que hizo por nosotros, cuánto sufrió en la cruz, cuánto menosprecio tuvo, no solo de sus verdugos, sino de su pueblo y aún de sus discípulos. Señor, no te negaré jamás. Incluso podríamos prometerlo nosotros. Señor, no te negaré jamás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese varón? Momentos después estaba negándolos. Por eso, hermanos, tenemos que retener firme nuestra fe y velar en ello para que nuestra fe no decaiga, porque somos vulnerables, somos pecadores vulnerables al pecado, a nuestro pecado y al que nos rodea.
Por eso dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, y ese es Jesús, nuestro amado Señor. Y dice el verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Claro, nosotros no combatimos hasta la sangre porque no somos perseguidos por la gracia de Dios y misericordia de Dios. Pero hay muchos hermanos, que hoy combaten hasta la sangre y dan su sangre por la fe de Cristo. Y quiero dejarles, antes de terminar, 4 anclas de fe para perseverar. 1, orando en todo tiempo. Y esto es vital. Primera de Tesalonicenses 5:16, orad sin cesar. Efesios 6:17, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo hemos leído muchas veces. Pero, hermanos, si consideramos el orar, que luego vamos a estar también reunidos orando, cuando pecamos, nosotros nos alejamos de la oración. Pero si oramos, nosotros nos vamos a alejar del pecado. Es así. Orando hallaremos fuerzas para alejarnos del pecado. Y este valioso recurso, hermanos queridos, incluso puede ser la única puerta para hacer volver a un pecador perdido, a un pecador obstinado. La oración de un justo salvará multitud de pecados. Puede hacer que un pecador obstinado pueda volver y pueda volverse a Dios y hallar en Él misericordia. Cuán importante es orar en todo tiempo. Segunda ancla, viviendo con la palabra de Cristo. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándonos unos a otros, etc. La palabra del Señor será nuestra luz para no andar en oscuridad. Por lo tanto, segunda ancla, viviendo con la palabra de Cristo. Referencia a Colosenses 3:16 y, bueno, muchas otras, ¿no? Juan 5:7, 14:21, etc. Juan 5:39 podemos también ahí anotar. Tercer ancla, gozándonos en el Señor. Hermano, alaba y agradece al Señor por todo lo que tienes en Él. Si eres un creyente, si eres un creyente agradecido, alaba al Señor. No importa que tengas mala voz, pero se alaba con el corazón más que con la boca. Alaba al Señor. Que tu oración tenga más de gratitud que de petición. Y eso va a ser fundamental. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Filipo y les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ese es Filipenses 4:4. En el punto 3, gozándonos en el Señor. Y por último, punto 4, ancla 4, ten un corazón agradecido. Llena tu corazón, todo tu hablar, todo tu orar de gratitud, de alabanza al Señor. No seas como muchos que andan hoy quejumbrosos. Y es triste, hermanos, ver a creyentes, hijos de Dios quejumbrosos, que no están nunca conformes. Llena tu corazón de gratitud. Aunque piensa esto, aun cuando no tengas tanto por agradecer, aun cuando estés en carencia, aun cuando estés necesitando y estés en necesidad, alaba al Señor por lo que ya tienes. Job incluso alababa al Señor cuando le había quitado.
cuando le había quitado todo. ¿Habríamos nosotros de dejar de alabar si tenemos todo? Y ahora, en estos tiempos benditos, tenemos la gracia de Dios en abundancia, no para seguir pecando, sino para ganar fuerza en Cristo y dejar de pecar. Ten un corazón agradecido en todo tu vivir, en tu hablar, tu meditar, tu comentar, tu alabar y tu orar. No permitas que entre a tu corazón la murmuración, la amargura ni el desánimo, que son también armas de Satanás para hacer volver a un creyente a su pecado. Antes de que persista el pecado, ¿cierto? Que persista nuestra adoración, nuestra gratitud hacia el Señor por lo que hizo por nosotros, por lo que hace ahora y por lo que hará. Que el Señor, hermanos, les bendiga. Oremos. Padre, te alabamos, Señor, te honramos. Te damos gracias, Padre, apreciamos, valoramos todo lo que has hecho por nosotros. Damos gloria a tu nombre porque nos has salvado. Damos gloria, Señor, a tu precioso nombre por habernos extendido tu mano de gracia, por habernos recogido del pecado, habernos llevado al reino de tu amado Hijo. Padre, qué hermoso es saber que hemos sido comprados por un precio tan alto, por el precio de la sangre derramada de nuestro amado Señor Jesús. ¿Cómo habríamos de despreciarlo? ¿Cómo habríamos de negar esta fe tan valiosa? Padre, ¿cómo habríamos de darte la espalda y de dejar de mirar tu gloria, tu luz admirable? Señor, que podamos día a día hallar las fuerzas para persistir en adoración, en oración, para persistir luchando contra el pecado. Señor, que nuestro corazón esté siempre inclinado a alabarte, a agradecerte, a valorar lo que has hecho todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias por esta tu palabra y rogamos que tú la bendigas en nuestros corazones y en nuestras vidas. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador que murió en la cruz por nosotros. Amén.